agradecer la invitación al doctor López de Betancourt, que me permite estar en esta universidad con una historia absolutamente magnífica, como una referencia de América en el mundo. Y sinceramente vine a México por primera vez hace 21 años, estuve un año aquí, me enamoré de México, forma parte de mi vida desde entonces y no he faltado ni un solo año en venir 1 o 2 veces. Y sigo viniendo encantado, estoy aquí como en mi casa. Espero que cuando termine de hablar ustedes tengan una buena opinión de mí como yo la tengo de ustedes y de su país. Y también quiero agradecer a mi hermano Carlos Daza pues su presencia aquí, su compañía y su amistad de tantos años. Dicho esto, es complicado empezar a hablar de un tema como este. El tema genérico es la protección penal de la vida humana. La protección penal de la vida humana es precisamente el tema que casi todo el mundo se plantea cuando piensa en derecho penal, casi cuando piensa en filosofía del derecho, la protección de la vida humana. Y cuando has dedicado gran parte de tu vida científica a estudiar un tema, resulta muy complicado resumirlo. Yo voy a tratar, de una forma académica y quizá por deformación profesional, voy a tratar de ser muy esquemático y seguir mi pauta, porque me puedo perder enseguida en disquisiciones. Y sí quería que 4 o 5 cuestiones les quedaran a ustedes claras, por lo menos en el sentido en el que yo las pienso o las manejo después de tanto tiempo. Es un trabajo de mucho tiempo sobre la protección penal general del bien jurídico vida humana. Esencialmente se la voy a plantear desde 2 puntos de vista para que ustedes tengan la referencia del derecho comparado. La voy a plantear desde el punto de vista del derecho español, obviamente, y también la voy a plantear desde el punto de vista del derecho alemán. Miren, si hablamos del bien jurídico vida humana, lo primero que tenemos que hacer es establecer unos límites y a partir de sus límites establecer una serie de problemas o arreglar o solucionar cuáles pueden ser los planteamientos en torno a esos límites. El bien jurídico se extiende desde mi punto de vista desde la gestación o la protección del bien jurídico. Piensen ustedes que estamos hablando de protección penal de un bien jurídico. O sea, cuando el derecho penal, la última ratio, la última institución de todos los derechos, la más agresiva de todas las funciones jurídicas, puede garantizar un bien jurídico. Estamos pensando cuándo puede intervenir ese derecho. Pues entiendo que debe ser desde la gestación hasta la muerte y debe establecerse esa intervención con arreglo a criterios normativos en todo caso. ¿Eso supone tener que prescindir de criterios biológicos o de criterios psicológicos? Ya verán que no. Ahora voy a hacer una introducción genérica, después voy a enumerar los 5 puntos esenciales que trataré en mi intervención y ya verán en el desarrollo de esos puntos cómo en cierta medida sí entiendo que hay que acudir también a criterios biológicos y psicológicos, pero en todo caso como límites para su valoración, pero no como límites jurídicos que tienen que estar exclusivamente compuestos de criterios normativos. De inicio entiendo que la protección penal de la vida humana tiene que dar comienzo en el momento de la anidación. El momento de la anidación es el momento en el que el óvulo fecundado, no la fecundación, sino la anidación, el óvulo fecundado se deposita en la pared del útero materno y comienza, por decirlo así, la gestación técnicamente. Mientras que la defensa otorgada a la vida humana independiente, y después verán cómo difiero en 2 criterios diversos para proteger, por un lado bien jurídico, vida dependiente, gestación hasta el nacimiento, por otro bien jurídico, vida humana independiente, nacimiento hasta la muerte, pues la vida humana independiente partirá de la expulsión completa del claustro materno, coordinando también criterios biológicos y jurídicos. La determinación del momento final de protección de la vida, es decir, de la muerte, la he ido determinando en muchos de mis trabajos a lo largo de los últimos 20 años, sobre la base del cese definitivo de las funciones cerebrales, sobre el cese definitivo de la actividad bioeléctrica cerebral y concretamente del tronco del encéfalo. Lo cierto es que este problema está íntimamente vinculado, y esto se han podido dar cuenta solo con estas primeras atisbos, estos primeros acercamientos muy breves al problema, se habrán dado cuenta de que el planteamiento se hace desde un punto de vista vinculado constantemente a la medicina. Es decir, aquí hay un interés fundamental vinculado a la protección jurídica, que es el avance constante, el desarrollo constante
de la medicina que ha supuesto de unas décadas a esta parte que una serie de situaciones desconocidas, tradicionalmente consideradas excepcionales, como por ejemplo la manipulación de embriones o de prolongar la vida hasta límites insospechados, sitúen al médico necesariamente ante el dilema de hacer todo lo que sea posible desde el ámbito tecnológico de la medicina para proteger la vida o no hacerlo. Sin embargo, los avances médicos, que obviamente, sin ninguna duda, son valiosos, tienen que ser situados siempre en relación con su utilidad, en relación con su finalidad, teniendo en cuenta también que la vida tiene un contenido evidente, y esto ya quiero advertírselo a ustedes desde ya, incorpórenlo a mi discurso automáticamente, es imprescindible en mi discurso. La vida tiene un contenido de dignidad que en ningún caso puede ser ignorado. Sin duda, la vida en sí misma, en su volumen biológico, es un bien digno de protección. Pero el problema principal surge esencialmente en torno al propio concepto de bien jurídico y respecto a la disponibilidad o no disponibilidad del mismo, lo que nos replanteará de nuevo otra vez el problema de los límites de la vida humana y el grado de protección que el derecho debe ejercer en cada momento o en cada límite de la misma. No es menos cierto, y en eso convendrán conmigo enseguida también, que el criterio de la protección absoluta de la vida implica excepciones. Ustedes son juristas, en algún caso, en otros embriones de juristas, y sabrán ustedes que hay límites a la protección de la vida humana. O si yo mato a alguien en legítima defensa, no estoy privándole de la vida. Sin embargo, es una situación justificada. O no hay un estado de necesidad, y es una situación justificada. Pero es que puedo ir más allá. No me voy a enredar mucho porque seguramente tengo aquí unas 15 o 16 páginas con elementos sustanciales que quiero tratar y me quedaré en 3. Pero sí quiero entrar en alguna cosa que puede resultar interesante. Incluso si salimos al plano filosófico, al plano teológico, al plano moral, en muchas situaciones los ataques a la vida están justificados. No me voy a referir a cosas pretéritas como la guerra justa o cosas así, pero sí me voy a referir, por ejemplo, a los mártires. El que se sitúa en la posición de la muerte, sabiendo que va a morir, deseando esa muerte y admitiéndola como justa, es un suicida. Es un suicida. En términos técnicos, es un suicida. Usted puede parecerle venerable esa situación. Puede que lo sea, pero es un suicida. Y en ese caso el suicidio sí está permitido. Pues intervienen otros. Bueno, ya ven que los matices problemáticos se plantean desde el inicio. En realidad, desde mi punto de vista, y como he venido exponiendo en muchas de mis conferencias y en muchos de mis trabajos publicados, referidos al tema de la protección de la vida humana en general, tendríamos que resolver 5 cuestiones esenciales, como les decía al principio. La primera, ¿tiene el embrión antes de la anidación, es decir, antes de la implantación en el útero, protección jurídico-penal? Aquí se trata de la cuestión de si se debe alcanzar con esa protección penal al preembrión. Segunda cuestión, iremos resolviéndolas después. Segunda cuestión, ¿hasta qué punto abarca la protección penal de la vida al embrión que se encuentra ya anidado en el útero materno? Es decir, ¿cómo es la protección penal desde la anidación hasta el nacimiento? Esta segunda cuestión atañe a lo esencial que ustedes habrán percibido instantáneamente, a una cuestión esencial como es el aborto, o la interrupción voluntaria del embarazo. La tercera, y vamos, si se van dando cuenta, añadiendo elementos biológicos o siguiendo una rutina biológica. Cuando se nace, pensar un punto exacto para el nacimiento es importante, ya que la vida se protege a partir de ese instante a través de la tipificación de los delitos contra la vida. Es decir, síganme ustedes, hasta el nacimiento, si intervenimos contra la vida dependiente, aborto. Si ya ha nacido, homicidio. Y la categoría es bastante distinta. Incluso la sanción penal en el derecho comparado observamos que es muy diferente. Es un instante lo que difiere
un no nacido de un nacido. Por tanto, la precisión es fundamental. Cuarta, ¿cuáles son las formas de eutanasia que pueden estar permitidas? Como verán más adelante, yo empleo el concepto de eutanasia en este contexto de un modo tal que puede integrar todas las formas de reducción de la fase final de la vida humana siempre que haya una petición del paciente. Y quinta y última, ¿en qué momento sobreviene la muerte? Esta es también una pregunta de especial relevancia jurídico-penal, puesto que con la muerte, obviamente, termina la protección de la vida. Es que con la muerte termina la protección del resto de bienes jurídicos individuales. Y es a partir de ese acontecimiento cuando se observa algo que todavía no he mencionado, pero que es sustancialmente importante en esta discusión, y es la posibilidad de trasplante de órganos. Cuestión que ha alcanzado, se lo advierto, una trascendencia sustancial en todo este tema, en la medicina y en el derecho penal. Vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Primera cuestión. El primero de los cuestionamientos versaba sobre el preembrión, que parece indiscutible que el óvulo fecundado, y con más razón cuando se encuentre todavía fuera del vientre materno, represente una forma de vida previa, una forma de vida muy poco desarrollada del ser humano, y por tanto no puede gozar de protección penal con arreglo al criterio de última ratio del derecho penal. Es decir, nunca podemos hablar de ese preembrión no implantado como algo digno de protección penal en el mismo sentido del ya nacido. Esto es indiscutible. Hay una corriente fundamentalista relativamente importante en Europa y bastante importante en Asia del Este que niega esta afirmación, lo cual, sin embargo, no es sostenible a la vista de las fronteras habitualmente reconocidas a la protección de la vida. Así, impedir la anidación dolosamente mediante píldoras o dispositivos es, desde mi punto de vista, o debe considerarse absolutamente impune conforme a derecho. Lo es impune en el derecho alemán, lo es en el derecho español, de ahí que antes de la anidación en el útero, el resumen, el preembrión se encuentre desprovisto de protección penal. Hoy la doctrina dominante en España, también la legislación con base en la alemana, estima que una intervención respecto de la vida en gestación debe quedar impune si se realiza dentro de los 13-14 días después de la concepción. Esto es, antes de la anidación. Ese es el periodo, la anidación tiene lugar, así que eso sería, hasta ese momento, podríamos hablar de impunidad. Posteriormente, los ordenamientos jurídicos van permitiendo también una regulación del aborto que comentaremos más adelante. Estas normativas se basan en un consenso general entre la sociedad y los partidos políticos. O sea, tribunales, cortes constitucionales, juristas, dogmática, etcétera, estiman conciliables la protección de la vida y la protección de la dignidad humana sin sancionar esta situación de preembrión. Si se parte de este supuesto consenso, y bueno, en una democracia no hay otra forma, otro punto de partida que no sea el consenso, se llega necesariamente al resultado de que si bien la vida del embrión no es disponible de forma arbitraria, sin embargo, sí es susceptible de ponderación con otros bienes de alto rango, o si quieren, de más alto rango. No quiero decir que no sea un bien jurídico y que no haya vida. Lo que quiero decir es que no es susceptible de protección penal, que hay otros bienes jurídicos en conflicto que tienen mayor valor. De esa forma se expresa la sentencia, y si ustedes están interesados en este problema, en el derecho comparado, es una sentencia imprescindible, una sentencia del Tribunal Constitucional Español de 11 de abril de 1985, por tanto ya ven que antigua, que alude como determinante para la protección de la vida humana el comienzo de la gestación, es decir, a partir de la anidación, y no el de la concepción. De ahí derivo la necesidad, la exigencia de que el diagnóstico de preimplantación deba estar permitido. El derecho alemán y el derecho español autorizan, bajo el amparo de una indicación llamada eugenésica, el aborto de fetos con
serios males hereditarios. El derecho español ha evolucionado hacia el criterio de plazo, que después le contaré, pero lleva admitiendo esa posibilidad incluso desde que admitía el criterio de las indicaciones. Para ello, perdón, se considera la grave carga psicológica, la grave carga psíquica que tendría, incluso física también, que tendría el nacimiento de un hijo discapacitado para la futura madre, y se renuncia por ello a obligar a convertir a alguien en víctima a través del derecho penal. Considero que eso es correcto, después lo matizaré. En realidad, pues no quiero que se queden ustedes con esta sensación que es un poco desalentadora. No soy yo alguien absolutamente radical, sino creo que todo absolutamente es matizable. Es verdad que quien trae al mundo a un niño gravemente discapacitado y decide hacerse cargo de él, asume un valor ético enorme. Esto es indiscutible. Se hace acreedor de admiración. Pero esto debe suceder voluntariamente. No puede suceder de forma obligatoria. No puede utilizarse el derecho como fórmula para obligar. El derecho no puede exigir actos heroicos. El derecho se ampara en un mínimo ético. Y cuando se cubre ese mínimo ético, la decisión es personal. No se obliga a votar, pero tampoco se puede obligar a tener. Si asumimos esa posición, deberá estar también permitida la renuncia a la implantación de un embrión con graves daños hereditarios, porque sería absurdo y se vincularía a posteriores cargas innecesarias para la madre si se tuviera que implantar un embrión, por ejemplo, que con posterioridad tuviera que ser abortado. No comparto el temor de quienes se oponen radicalmente al diagnóstico de preimplantación, entendiendo que el estatus social de los propios seres discapacitados podría también verse lesionado. Si un niño discapacitado viene al mundo por deseo de su madre, tendrá más amor, tendrá más oportunidades de vivir bien, tendrá una vida mejor seguramente que cuando esto haya sido hecho por obligación. Y también su entorno reconocerá todavía más ese deseo por la vida del niño, reconocerá más el vínculo con sus padres, mucho más que en el caso de que la situación familiar considere el nacimiento del niño como una desgracia. Bien, la protección de la vida en desarrollo después de la anidación del embrión en el cuerpo de una mujer ha sido tratada de forma diferenciada desde hace mucho tiempo y en las diversas culturas. Hoy en día, dentro de la mayoría de los países, lo saben ustedes también aquí, es un problema ideológico de enfrentamiento constante. Se habla del aborto, unos defienden unas posiciones, otros defienden otras, muchas veces sin una fundamentación jurídica solvente. Las soluciones extremas que consideran al embrión que se está desarrollando en el vientre de la madre como un ser humano ya nacido y lo protegen como, ¿cómo diría yo? Pues mediante el tipo penal del homicidio, un fundamento radical, o frente a esa, unas posiciones que sancionan desde los actos preparatorios del aborto hasta el momento del nacimiento. Son posiciones muy poco defendidas hoy, son posiciones jurídicamente poco solventes y que no se ponen en práctica a nivel internacional. Serían rechazables también por las mismas razones que parcialmente mencioné cuando estaba hablando de la protección del embrión. Desde mi punto de vista, posiciones radicales contrarias, es decir, posiciones absolutamente feministas que fundamentan la protección de la madre por encima de cualquier otro elemento a valorar, vida del feto, por ejemplo, en base a considerar ese feto como una pars ventris, una parte del vientre de la madre. En realidad, desde mi punto de vista, hay una relación de dependencia, es evidente. El feto sin la madre no puede vivir, pero no hay una relación de pertenencia. Hay un bien jurídico exclusivamente del feto que tiene que ser valorado. Y en unas circunstancias puede quebrar la balanza en favor de los bienes jurídicos que detenta la madre, y en otras situaciones quizá tengamos que priorizar la vida del feto. Y eso es valorable.
Por tanto, a partir de aquí propongo eso que ya anunciaba al principio, que es diferenciar entre dos bienes jurídicos diferentes, ¿cuáles son? La vida humana dependiente y la vida humana independiente. La mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos transitan por un camino intermedio, se mueven entre dos modelos de solución que de forma simplificada yo voy a llamar criterio o sistema de indicaciones y criterio o sistema de plazos. Conforme al sistema de las indicaciones, el aborto en principio es punible. Por tanto, el sistema de las indicaciones se basa en la protección absoluta del feto ex ante. Y después empezamos a discutir. Estará justificado y por ello se considerará impune el aborto cuando se practique por un médico a petición de la embarazada y le preceda una indicación médica específica, por eso se llama sistema de las indicaciones, por ejemplo, que el embarazo pueda provocar graves lesiones físicas o signifique un peligro de carácter psíquico muy importante para la madre, indicación terapéutica. Que el embarazo sea producto de un delito sexual, indicación ética. Por la amenaza cierta de que el feto vaya a desarrollar graves taras o enfermedades gravísimas que solo le permitirían una vida independiente muy corta, una vida independiente dolorosa, indicación eugenésica. Y finalmente, cuando se dé una grave situación de carácter social o económica que atienda a la inmadurez de la familia, a la inmadurez de la madre, a la inmadurez del ambiente social familiar donde va a nacer ese futuro miembro de la comunidad. Esta es la indicación económico-social. No quiere decir que aceptar un sistema de las indicaciones significa aceptar las 4 indicaciones. En España, mientras se mantuvo este sistema, hasta el año 2010, solo se admitían las 3 primeras indicaciones. Por el contrario, conforme a la solución de plazos, se puede interrumpir el proceso de gestación por deseo de la madre durante un plazo de tiempo o dentro de un plazo de tiempo determinado. Generalmente ese plazo es de 12 a 14 semanas sin necesidad de indicación médica. Después de ese plazo, el criterio de los plazos es un criterio mixto. Después del plazo abierto de las 12 a 14 semanas, que puede ser otra según establezca la legislación concreta, se abre el campo de las indicaciones. Por tanto, es una regulación mixta. Vigente en España, como digo, desde 2010, genera una necesidad de tener que acudir al criterio de indicaciones cuando pasa ese plazo previo, que es absolutamente permisivo, para poder compaginar la protección de ambos bienes jurídicos, de los bienes jurídicos que corresponde detentar a la madre, su libertad, su dignidad, el libre desarrollo de su personalidad, su integridad física, su vida, o lo que fuere, frente a la vida del feto. Ambas soluciones fueron ofrecidas por primera vez en el proyecto alternativo alemán, el Alternative Entwurf, en 1960. La conocida en aquel caso como propuesta minoritaria, redactada por mi maestro Klaus Roxin, propuso una solución de la indicación con generosas ayudas económicas ligadas a apoyos sociales, apoyos familiares que pudieran solucionar los problemas, los conflictos de la embarazada y que deberían hacer decaer los deseos de esta por abortar. Esa es una idea absolutamente preciosa, si se dan cuenta ustedes, pero realmente es una idea que necesita una contribución estatal tremenda, necesita un compromiso estatal tremendo, un compromiso económico, como son los compromisos reales con la sociedad, cuestan dinero. Y sin embargo es complicado que el Estado asuma ese compromiso. Esta tesis inicial fue inicialmente mantenida y desarrollada en España por mí, si bien ahora yo me inclino más no por una tesis de indicaciones exclusivamente, sino por un criterio mixto de ambas situaciones, tanto plazo como indicaciones. Quizá sea ese modelo el mejor para proteger la vida en desarrollo, pues sí, pero el problema está en lo que les acabo de plantear. ¿Va el Estado a contribuir con medios económicos, con más medios materiales necesarios para ayuda psicológica, para acompañamiento, etcétera, etcétera? Tengo mis dudas. Avanzo hacia la segunda cuestión al debate. El momento del nacimiento. El momento del nacimiento es una cuestión de
radical importancia para el ámbito jurídico. Es a partir de ese instante cuando el derecho penal concede total protección al ser humano vivo. A este se le protege eficazmente contra el homicidio doloso mediante graves amenazas de pena, pero también contra un homicidio imprudente, contra lesiones dolosas, contra lesiones imprudentes, etc. A diferencia del embrión, para el cual, o para la protección del cual las sanciones son sustancialmente menores que para el homicidio. Incluso conforme al derecho alemán, únicamente el homicidio doloso es punible como aborto, aunque conforme al derecho español se sanciona el aborto por imprudencia grave y también se sancionan expresamente las lesiones al feto a partir de los 3 meses de gestación. Pero vamos avanzando. ¿Cuándo comienza el nacimiento? La jurisprudencia alemana utiliza el criterio de las contracciones uterinas. Distingue 3 estadios. Las contracciones, leo textualmente la sentencia del Tribunal Supremo Alemán, dice: las contracciones uterinas previas al parto se ubican en las últimas semanas y días del embarazo y llegan hasta poco antes del nacimiento. Las contracciones del parto se subdividen en contracciones dilatantes, contracciones durante el periodo de dilatación, y contracciones de parto, contracciones durante el periodo de expulsión. Con esto, ¿qué hace el Tribunal Supremo Alemán? Establecer el criterio del nacimiento a partir de las contracciones dilatantes. A partir de las contracciones dilatantes. ¿Qué hacen las contracciones dilatantes? Hablando entre nosotros que somos juristas, expanden el canal del útero para que salga el feto. Eso es lo que hacen las contracciones dilatantes. A partir de ese momento se entiende que hay posibilidad del feto de atravesar ese conducto y no es necesario que haya contracciones de parto que expulsen al niño del vientre materno. O sea, no es necesario que hayan empezado esas segundas contracciones. En consecuencia, y conforme a la jurisprudencia alemana, a partir de esas contracciones dilatantes existe un ser humano independiente, con vida humana protegible de forma independiente, aunque esté todavía dentro del claustro materno. Esto es de gran importancia de cara a la protección de la vida y de la integridad personal, porque la duración de esas contracciones dilatantes cubre con mucho un periodo más grande de tiempo que el periodo de expulsión. Es un periodo importante de tiempo. Y estamos hablando de que habría homicidio interviniendo ahí. No habría aborto. Yo considero correcta esta jurisprudencia, puesto que es necesario otorgar al ser humano, también desde el momento del nacimiento, desde ese momento preciso, una protección, aunque conlleve riesgo ese momento. Desde mi punto de vista, ese es el momento en el que el derecho penal tiene que ofrecer mayor protección. En la doctrina española se opta mayoritariamente, sin embargo, por la expulsión total del seno materno, aunque se discute cuándo se ha producido la misma. Hay quien maneja todavía el criterio de la respiración pulmonar autónoma, hay quien maneja otros criterios, pero claro, díganme ustedes, me salgo de mi guión un momento porque me pongo malo de no decir determinadas cosas. Y son cosas importantes realmente. Respiración pulmonar autónoma, corte del cordón umbilical, expulsión del meconio. Vamos a ver, el problema es que esto sería tanto como decir que tengo al niño en mis manos, fuera del claustro materno, y viéndolo, hay una tesis de Gimbernau muy bonita sobre esto, sobre la percepción visual. La diferencia es, decía, si los vientres fueran de cristal, no se abortaría con gran facilidad. Pues, tiene mucho interés la percepción visual. Estoy viendo al feto, pero no he cortado el cordón umbilical, y resulta que le clavo un cuchillo en el corazón y es un aborto. A mí esto no me parece muy lógico. Pero eso es que si se necesita ese criterio, si se basa en ese criterio, que es un criterio muy seguido, así sería. Sí creo, sin embargo, si partimos del criterio que acabo de exponer del Tribunal Supremo Alemán, de las contracciones dilatantes, en el momento en que el feto está en el canal del útero, si yo atravieso el canal de la madre para acceder al feto que van a nacer y, por ejemplo, le inyecto una dosis letal en su cerebro y provoco su muerte, el problema es grave. ¿Esto es aborto o es homicidio?
Ustedes dicen que es homicidio, pero el feto no hemos podido percibirlo. ¿Las preguntas al final o ahora? No, al final. Al final, vale, porque yo estaba entendiendo. La técnica con respecto al maestro, escuchar su conferencia magistral, después las exposiciones y comentarios. Esto va a dar mucho que hablar, o sea, seguro que le genera muchas después, cuestiones. dependiendo del tiempo, habrá intervenciones breves, desde ahora en el juego, sean breves, no vayan a darse conferencias magistrales. Yo, querido Eduardo, cuando me queden 10 minutos me avisas, que me voy a la última cuestión y la soluciono rápido. Pero de momento, bueno, nos entretenemos en esto un poco. Bueno, pues esa es la duda, ¿no? La duda está, para que vean la fundamentación jurídica que debe tener un criterio de estas características. Es que determina que a un sujeto se le condene por homicidio o se le condene por aborto. Yo tengo un criterio personal, seguido parcialmente en España por algunos, que es el criterio de la intervención sobre la madre como vehículo para la agresión. En el momento en que yo intervenga sobre la madre, necesite intervenir sobre la madre para agredir al producto de la concepción, habrá un aborto. Si ya no necesito intervenir sobre la madre para agredir al producto de la concepción, habrá homicidio. Por ejemplo, si puedo percibir la cabeza del feto sin la expulsión completa, por supuesto sin la respiración autónoma, pero directamente le agredo y provoco su muerte, ya no utilizo a la madre como canal para la agresión. Por tanto, habrá homicidio. El problema está en que hay que tener un criterio. Hay que tener un criterio. Y los criterios todos plantean problemas, unos más que otros. Sigo avanzando, porque si no, no llego a ningún sitio. Uno de los temas esenciales en mi vida académica ha sido y es todavía, como ven, el de la eutanasia. 5 libros van a ver la luz, el quinto ahora en tirado blanco, se va a publicar aquí en México y en España a la vez, La protección penal de la vida humana, que tiene prólogo de mi querido maestro Klaus Roxin. Y ahí hablo esencialmente de problemas eutanásicos, esencialmente de la disponibilidad de la vida. Después de estar también en montones de comisiones legislativas por el mundo discutiendo este tema, todavía muchas veces no tengo clara alguna solución. Yo les voy a exponer cómo desde mi punto de vista la eutanasia puede conciliarse con un derecho penal en el que creo, con una protección jurídico-penal en la que creo. ¿Es una cuestión extremadamente difícil y compleja? Lo es, pero puede compaginarse. Todo esto responde a lo que decía al principio de las innumerables cuestiones que hay vinculadas aquí. Este no es un problema solamente jurídico, este es un problema esencialmente médico, un problema ético esencialmente también, y un problema que trae unos límites sociológicos que no en todos los sitios puede ser percibido igual y que también tiene bastantes condicionantes religiosos. Yo me voy a limitar a hacer una presentación muy resumida del asunto. Obviamente, desde mi punto de vista, debe estar siempre permitida, y así les voy explicando también una clasificación que yo elaboré hace tiempo y que sigo manteniendo hoy en día. Debe estar permitida, tiene que estar la llamada eutanasia genuina o la eutanasia pura. La eutanasia pura es la atenuación del dolor solicitada por el paciente sin efectos de acortamiento de la vida. Es decir, la forma en la que a todos nos gustaría morir. Que nos atendieran con control de la sofocación, con una atención psicológica, acompañado de quien queremos estar. Bueno, esa forma de muerte que no genera acortamiento de la vida, lo subrayo porque esto es lo trascendental para el resto de clasificaciones, no tendría que tener ningún problema en estar permitida. Aquí estamos hablando de un primer problema esencial en toda esta cuestión, la disminución del dolor. La disminución del dolor. La disminución del dolor tiene que estar permitida por cualquier ordenamiento. Creo que su denegación incluso debería ser punible dependiendo de las circunstancias y dependiendo también de si se ocupa o no una posición de garante. Si se ocupa una posición de garante respecto a un sujeto al que se le permite sufrir, debería haber responsabilidad penal. Por tanto, el médico que rechazara una terapia contra el dolor para uno de sus pacientes sería responsable, tanto desde el punto de vista del derecho español como del derecho alemán, de lesiones en comisión por omisión o de omisión del deber de socorro. También está permitida, o debe estarlo, o incluso indicada, lo está de hecho en España y en Alemania, también lo está en cierta medida en México, también podemos hablar luego
de su legislación y de vinculación a una legislación administrativa, porque exactamente la eutanasia, como ustedes saben, no está regulada en el Código Penal, pero sí hay unas vinculaciones a legislaciones administrativas que pueden ser interesantes. Está permitida, digo, una segunda clasificación, la eutanasia indirecta. Eutanasia indirecta o paliativa, es más claro quizá este adjetivo, mediante la cual, por expreso deseo del paciente, se le proporcionan medicamentos que disminuyen el dolor, aunque como consecuencia de esa disminución del dolor producen un acortamiento de la vida, o sea, producen una aceleración del proceso de muerte. Así lo reconoció expresamente el Tribunal Supremo alemán en el año 1996. Y se prevé expresamente, como les decía hace un momento, en el parágrafo 216 del Código Penal alemán y en el artículo 143 del Código Penal español. ¿Hay punición del homicidio consentido? Sí. Sin embargo, hay permisión en algunas cláusulas, por ejemplo, en la eutanasia indirecta o paliativa. Ahí se interpreta restrictivamente. El enfermo ahí no exige que se le mate. El enfermo lo que exige es que se le elimine el dolor. Y como consecuencia de ese tratamiento para eliminar el dolor, necesariamente hay un elemento secundario que es imprescindible y que corresponde al acortamiento de la vida. Que esto esté permitido se basa, en primer lugar, en un consentimiento efectivo del paciente, en un consentimiento que puede ser tácito, también que puede ser presunto, también en una ponderación objetiva. Me explico, una vida un poco más corta, pero sin dolor, es mucho más valiosa que una vida insignificantemente más larga, pero con dolor. Y aquí entra otra cuestión, no tengo tiempo para abordarlas todas, pero yo se las lanzo y ustedes después, si tienen inquietud, van a poder leer mucho sobre ello. Elijan bien lo que leen. El problema de enfrentar calidad de vida frente a santidad de vida o cantidad de vida. Si enfrentamos calidad de vida en un Estado social y democrático de derecho, tiene que ser el objetivo de protección, calidad de vida. Yo legislo para todos, sean de la religión que sean o sean ateos. Frente a eso estaría la santidad de la vida, que cada uno, según su responsabilidad y sus creencias, puede estimar. Uno puede pensar que en el dolor puede encontrar su expiación o incluso su realización personal, pero yo no puedo obligar a través del derecho a que se sufra, y mucho menos del derecho penal. Finalmente, también estará permitida por el derecho alemán y por el derecho español otra forma de eutanasia, que es la eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva se llama pasiva porque significa un no hacer. Un no hacer quiere decir una interrupción conducente a la muerte, una interrupción del resto del tratamiento por deseo expreso del enfermo. El médico tiene que someterse siempre a los deseos del paciente, toda vez que no existe ninguna, ni debe existir en ningún caso, una normativa que obligue a un tratamiento. Los tratamientos no son obligatorios. Usted puede levantarse en el hospital y marcharse si no quiere continuar un tratamiento. El problema aquí, y esto no, por una cuestión de tiempo no lo puedo tratar, si hay preguntas después lo puedo analizar, es qué pasa con la intervención de terceros. Aunque en la segunda parte hablaré mínimamente de ello. Bien, respeto, por tanto. Hay un aforismo latino que es muy significativo. Ustedes que son juristas tienen que manejar el latín, o por lo menos para que les luzca. Pues una de esas frases latinas que uno se aprende y que cuando está aburrido en la soledad de su estudio dice, pues qué cosas decían estos romanos. Pues decían, voluntas se grotis suprema lex. O sea, contra la voluntad no puede haber contradicción. La voluntad del paciente es la ley suprema. Contra la voluntad del paciente incluso desaparece la posición de garante de un médico. Un médico es garante del paciente al que está cuidando, al que está sometido. Pero si yo te elimino voluntariamente esa garantía, desaparece tu compromiso conmigo. Bien, en la medida que no es obligatorio sostener un tratamiento, yo puedo renunciar a él. Y como consecuencia de la renuncia a un tratamiento puede sobrevenir la muerte. El problema aquí estaría
No tengo tiempo, Carlos, si es que no nos da tiempo a nada. El problema estaría en por ejemplo, cuando la interrupción del tratamiento necesita una actuación activa, valga la redundancia. Por ejemplo, un sujeto, claro, si ustedes le digo, usted toma este tratamiento contra el cáncer, y esto es un tratamiento de pastillas, y yo digo, pues yo dejo de tomar las pastillas, ahí no hay ningún problema, eutanasia pasiva, se acabó, bien. Pero ¿qué pasa si usted está atado a un mecanismo que le mantiene con vida? Léase un respirador, por ejemplo. Alguien tiene que desenchufar la máquina. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Yo les voy a dar mi solución. Esto les puede generar muchas preguntas. De eso se trata. Venimos a estudiar. ¿Es un comportamiento activo para el derecho penal la desconexión de un respirador o es un comportamiento pasivo? Pues yo creo que es un comportamiento pasivo. Porque lo único que significa eso es la omisión de un tratamiento. El otro, dejar de tomar las pastillas, también es la omisión de un tratamiento. Lo que pasa es que los tratamientos mecánicos necesitan una desconexión. Pero no es más que dejar de aplicar un tratamiento que se está aplicando. Y ahora les voy a poner a ustedes en un compromiso. Si son estudiantes de Derecho Penal, y aquí tienen a un maestro de los grandes y que sabe mucho sobre estas cosas que voy a decir, que es imputación objetiva, si ustedes creyeran que es acción y no omisión, yo desmontaría la persecución de este tipo de eutanasia por vía de la imputación objetiva. La imputación objetiva tiene una serie de criterios por los que ustedes pueden imputar un delito a un sujeto que lo comete. Y uno de los criterios es el ámbito de protección de la norma. Está dentro de lo que la norma pretende prohibir en la sanción por homicidio. La desconexión de un respirador de alguien que quiere morir, dejando de mantener esa situación en la que perversamente está con vida, eso no es lo que quiere sancionar la norma en el homicidio, seguro. Por tanto, no hay imputación objetiva. O sea que incluso si creíais que es un comportamiento activo, por vía de la ausencia de imputación objetiva se eliminaría. No iba a hablar nada de esto, pero ya que estábamos, vamos a seguir, porque si no lo hago. Respecto al momento de la muerte. Respecto al momento de la muerte. El momento de la muerte es especialmente relevante porque, porque es el mero hecho en el que se pone fin a la protección de la vida. Esta afirmación, que es bastante trivial en principio, es lógica, es evidente, sin embargo, causa problemas a los juristas, por ejemplo, para la aclaración de acciones violentas que se ejecutan contra seres humanos en un momento en el que jurídicamente pudieran estar muertos. Voy a explicar esto. No quiero profundizar en problemas de causalidad, en problemas de tentativa, que también puede haber aquí, en el dolo, sino que me basta con la trivial comprobación de que en cualquier caso, a partir del momento de la muerte, no es procedente apreciar ni un homicidio consumado ni un delito de lesiones. O sea, sobre un muerto no se puede matar a un muerto, ni se puede lesionar a un muerto, porque no hay bien jurídico digno de protección. Si no hay vida, ya no puedo proteger la vida. Si no hay vida, tampoco puede haber integridad física. Esto no significa que el cuerpo de un fallecido quede sin protección penal. Lo digo que queda sin protección penal por la vía de la protección de la vida humana, pero no queda sin protección penal pues en el ámbito genérico, por ejemplo, a nivel mundial de la protección de la paz de los muertos, o en el Código Español, por ejemplo, se habla de la profanación de cadáveres, tipos en los que se analiza, por ejemplo, la sustracción de un cadáver, vejar lo que fue en vida, o tratar de dejar dolosamente lo que fue en vida esa persona, pero esta protección está en un plano totalmente diferente del que estoy manejando. El problema que me estoy planteando aquí es el momento de la muerte, que es absolutamente importante para el derecho penal, y es importante porque solo a partir del inicio de la muerte es un proceso largo. Cuando comienza ese proceso de la muerte, podemos hablar de muerte jurídica y es absolutamente trascendental para el trasplante de órganos. Precisamente a partir del trasplante de órganos es de lo que se genera esta situación. Así que, ¿cuándo está muerto un ser humano? La antigua interpretación tradicional se basaba en la paralización de las funciones cardíacas, del corazón y de la circulación sanguínea, pero esa concepción no es hoy en día sostenible, puesto que mediante un respirador artificial
o un corazón artificial, se puede mantener con vida biológica a alguien sine die, durante muchísimo tiempo. Incluso se puede hacer volver a funcionar un cuerpo humano después de un fracaso cardiorrespiratorio. En la mayoría de los países se considera que el momento de la muerte tiene lugar con la extinción plena de la actividad cerebral. Así las cosas, la muerte cerebral se define, ya se lo decía al comienzo de mi intervención, como el cese irreversible de las funciones cerebrales, o sea, cerebelo, por un lado, y tronco del encéfalo, por otro. Con la muerte cerebral se constata, por tanto, conforme a las ciencias naturales, conforme a la medicina, la muerte de un ser humano. Yo no puedo exponer aquí por una razón de tiempo todo el procedimiento científico, hay un procedimiento científico largo, pero los expertos aseguran ya desde hace décadas que el diagnóstico de muerte cerebral es probablemente el diagnóstico más seguro de toda la medicina. Con lo cual, en ese sentido, podemos estar tranquilos. A pesar de ello, no es indiscutible que el fracaso cerebral se pueda considerar a efectos jurídicos el momento de la muerte. Hay otra corriente minoritaria, yo sí sostengo el fracaso del tronco del encéfalo como elemento sustancial para empezar a hablar de muerte. Esto va a ser muy importante, ahora lo vamos a ver, para los trasplantes. Otra corriente minoritaria, decía, no todo el mundo piensa así, sobre todo extendida en el mundo entero, pero esencialmente en algunos países de Europa, y es corriente mayoritaria en Japón, entiende que el hombre continúa viviendo después de la muerte del cerebro, mientras se sigan manteniendo, mediante un tratamiento médico intensivo, las restantes funciones vitales. Un ser humano puede, aun cuando se hayan extinguido sus funciones cerebrales, tener, qué sé yo, calor corporal, puede que lata su corazón, puede que sus órganos funcionen más o menos, incluso, si ustedes lo piensan, una embarazada puede, después de su muerte, dar a luz un bebé. Sin embargo, yo estoy de acuerdo, como digo, con la opinión científica dominante en la que se constata que el momento de la muerte cerebral es suficiente para entender que ya no hay un ser humano vivo. Y es que la vida vegetativa, que por cierto no solo existe en el ser humano, existe en la naturaleza en general, no puede fundamentar la esencia de un ser humano. Decía antes que para mí el bien jurídico vida es esencial, pero no es el bien sobre todos los bienes jurídicos. Entiendo que la vida tiene un contenido, lo advertía, de dignidad que solo corresponde a un ser humano que cerebralmente pueda conocer en dónde radica su dignidad, su propia dignidad. Yo soy libre cuando tengo dignidad, cuando puedo desarrollarme libremente y cuando soy capaz de decidir sobre mí. Si no, mi vida como solo ente biológico no tiene el mismo valor. No tiene el mismo valor. No digo que no tenga valor, digo que no tiene el mismo. Bien, en el caso de la muerte cerebral, ¿qué es lo que falta? Pues esta cualidad, la cualidad de pensar, la cualidad de sentir. Falta el centro de integración del ser humano que vincula las funciones corporales con la sensibilidad de ese ser humano. Por eso, con el criterio de la muerte cerebral, se ha pretendido fijar el momento de la muerte desde una visión antropológica y no solo como una construcción que posibilitara el trasplante de órganos como muchos creen. Minoritaria en Japón, etcétera, y minoritaria en algunos otros países, la concepción basada, digamos, en la muerte total tampoco es consecuente y tampoco puede ser, desde mi punto de vista, llevada a la práctica. De lo contrario, si creemos en esa posición, se tendría que mantener con vida artificial o con respiración artificial a toda persona con muerte cerebral hasta que la última célula de su cuerpo se hubiera extinguido. Porque si consideramos que está vivo, habrá que protegerle en todo caso esa vida, lo cual es absolutamente impensable. Entonces también, y este es el problema que tratamos inmediatamente, no podría haber trasplante de órganos. Si estamos diciendo que está vivo, yo no puedo intervenir a un vivo para quitarle un hígado y ponérselo a otro vivo, porque muere. No le puedo quitar un corazón, un riñón sí, no muere. Pero un hígado o un corazón moriría instantáneamente, en el concepto ese de muerte total.
Por lo tanto, no podría haber trasplante de órganos. Y esto es absolutamente impensable. ¿Qué pasa? Que los propios seguidores de esta idea de muerte total, o de la necesidad de muerte total, se detienen ante el problema del trasplante de órganos. Y después de la muerte cerebral, después de ulteriores tratamientos intensivos, entienden la necesidad de que exista trasplante de órganos. Con esto generan a su teoría dificultades casi irresolubles desde el punto de vista técnico y fracasa una concepción, como les digo, de muerte total. Añado unas cosas más sobre el trasplante de órganos. Trasplante de órganos que está, al menos desde el punto de vista de los seguidores del concepto de muerte cerebral, como yo, estrechamente vinculado con el momento genérico de la muerte del donante. Obviamente, la muerte del donante es una condición absolutamente necesaria para realizar el trasplante. No puedo tratar la donación de órganos entre vivos porque es un tema que se encuentra fuera de este ámbito de mi intervención hoy aquí. Bien, en la discusión internacional, básicamente, sobre el problema de los trasplantes de órganos hay tres modelos. Primero, en torno a las soluciones restringidas, una serie de soluciones restringidas del consentimiento, estaríamos hablando de soluciones planteadas, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Gran Bretaña, etcétera, etcétera. En estas concepciones restringidas, el trasplante de órganos es aceptado únicamente cuando el donante, previamente a su muerte, lo ha autorizado expresamente. La solución japonesa es todavía más restringida, pues además del consentimiento del donante, requiere expresamente el consentimiento de sus familiares. En segundo lugar, existe una solución amplia del consentimiento en la cual se basa, por ejemplo, la ley alemana de trasplantes. Esta es una posición intermedia. Según esta posición, el trasplante se fundamenta primero en el consentimiento del donante fallecido, y si éste no se pronunció en torno a la eventual cuestión de tener que trasplantarse sus órganos en el futuro, pues entonces se solicita autorización a los familiares más cercanos, quienes estarían capacitados desde el punto de vista jurídico para otorgar una voluntad presunta de ese paciente para autorizar el trasplante. Y la tercera posibilidad, el último modelo de trasplantes, se permite atendiendo a la objeción con base en la cual, me explico, un trasplante siempre estará autorizado si el donante potencial no se opuso expresamente a esa donación en vida. Este es el modelo dominante en España, en Francia, en Bélgica, en Dinamarca, en Polonia y en Suecia. Sin embargo, esta situación es criticada porque algunos dicen que limita el poder de autodeterminación del donante. Se considera que iba a decir que sí si expresamente no dijo que no antes. A pesar de esto, pues yo ya les confieso a ustedes que soy seguidor de esta solución y que también es una solución planteada con carácter general, yo creo, hoy en casi todos los países desarrollados del mundo. El motivo por el que soy favorable a esta posición, pues que hoy en día todavía mueren muchos seres humanos víctimas de no poder recibir un trasplante de órganos. Y sin embargo mueren otros muchos donantes potenciales que podían perfectamente haber salvado esa vida. De tal forma que además hay siempre en lo jurídico hay un precedente ético que solo puedo manifestarme favorable éticamente a salvar la vida de un ser humano a través de otra que no podía ser salvada de ninguna forma. Entiendo, por supuesto, que hay culturas que han desarrollado un culto por los antepasados, un culto por la tradición, un culto por los familiares ya fallecidos, y es muy difícil justificar esta posición. Estamos hablando de tabúes, y en ese caso de tabúes éticos. Yo, en ese caso particular, entiendo también que el derecho penal, y hablamos de eso cuando hablamos del principio de legitimidad o de la protección de bienes jurídicos, entiendo que el derecho penal no puede estar desvinculado de la realidad social. Este es un criterio que habrá que valorar para situaciones concretas en culturas concretas. Me han dado el alto ya
Con esto termino. Vamos a ver, en mi exposición lo que he tratado es de poner en evidencia el gran interés de algunos de los puntos álgidos que siempre están de actualidad con arreglo a la protección jurídica de la vida humana. Solo he querido despertar en ustedes interés sobre cuáles son esos problemas. Ojalá en el futuro podamos ir solucionándolos con más precisión. Muchas gracias por vuestra atención.